en las cámaras de seguridad cuando de pronto llegaron unos sujetos vestidos de policías y de militares. Ingresaron como si fuera un operativo sorpresa. Su objetivo, una fábrica de vinos en Patate, Tungurahua. Estos sujetos llegaron armados y sorprendieron a los trabajadores del lugar. Pasaron los segundos y se pusieron en evidencia. No eran policías ni militares, eran pillos que llegaron a hacer de las suyas. Y lo tenían todo perfectamente cronometrado. Estuvieron en el sitio poco menos de 3 minutos, cumplieron su cometido y salieron volados. Se salieron con la suya. Les contaremos si funcionó el plan trucho. Se lo contamos después de los titulares. Bienvenidos a Noticias 7. Una mujer fue detenida con 40 tacos de explosivos en un centro comercial de Guayaquil. La detenida tendría nexos con la banda criminal de los Lobos. El presidente Daniel Noboa condecoró a Kristi Noem en su visita al Palacio de Gobierno por su aporte en la cooperación bilateral con el Ecuador. La Agencia Metropolitana de Tránsito reporta más de 800 accidentes de tránsito en Quito en lo que va del año. Entre las causas, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol. Irán rechaza el plan de paz de los Estados Unidos y demanda que le reconozcan su soberanía sobre el estrecho de Hormuz para llegar a un acuerdo. En los deportes, este jueves inicia la primera fase del repechaje para definir los últimos clasificados al Mundial 2026. Iniciamos Noticias 7 con la noticia de los 40 explosivos detectados en un centro comercial de la ciudad de Guayaquil. Así es, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué tanta dinamita y 15 metros de mecha? Fueron encontrados aquí envueltos. Personal especializado llegó al centro comercial para confirmar las sospechas. Con mucha cautela se acercaron y abrieron. Los 40 tacos de explosivos estaban justamente allí. Se detectó a tiempo, afortunadamente. La actuación oportuna de la policía logró la captura de una mujer, la principal sospechosa de transportar la dinamita. Pero ¿cuál era su objetivo? ¿Para qué tantos explosivos? La detenida pertenece a un grupo delictivo y enseguida les contamos el resumen de esto. Cuando se manipula explosivos, el primer error puede ser el último.
agentes del Grupo de Intervención y Rescate saben que el riesgo es alto, donde la concentración es fundamental para evitar desgracias. La alerta de la presencia extraña de una mujer en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil, encendió las alarmas. Agentes de inteligencia actuaron inmediatamente abordando a la joven que cargaba un bolso. En la revisión se toparon que tenía 40 tacos de emulsión explosiva. El área fue acordonada hasta la llegada de expertos en explosivos del Grupo de Intervención y Rescate GIR. No se iba a hacer explotar o algún atentado al centro comercial. Eso, por lo menos de la información primaria, eso es lo que nosotros tenemos claro. La policía informó que la mujer presuntamente iba a entregar los artefactos a los ocupantes de un vehículo. Para seguridad de las personas, los uniformados evacuaron el estacionamiento y restringieron temporalmente el ingreso de vehículos al centro comercial. Aparentemente los explosivos iban a ser usados por miembros de un grupo delictivo organizado para extorsionar a las personas y otros eventos delictivos. Este material explosivo sería determinante hacia alguna GDO para poder después establecer algún medio de amenaza o de presión. El ministro del Interior, John Reinberg, aseguró que la mujer de 23 años tendría vínculos con la banda criminal de los Lobos. Las investigaciones se centran en determinar su origen. Aparentemente, Melanie D. tenía pactada la entrega en el parqueadero del centro comercial. Actos extorsivos que a través de la amenaza podrían darse. Con las respectivas seguridades, la dinamita fue retirada por los expertos del GIR para en un lugar seguro realizar una detonación controlada. Iván Casamen, Noticias 7. Un acontecimiento sin duda sospechoso, alarmante y que deja muchas preguntas, y para eso ya estamos en contacto con Iván. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Iván. ¿Se conoce la procedencia de este material explosivo? Hola, ¿qué tal, Meche, Félix, amigos televidentes? Buenas noches. Y en efecto, nosotros tuvimos la suerte de entrevistar al jefe del operativo del Grupo de Intervención y Rescate, experto en explosivos, que estuvo a cargo de retirar este material, y conversamos con él y claro, nos señaló que este material ingresa desde el vecino país del Perú por diferentes trochas, pasos clandestinos, y que no es un evento reciente, sino hace ya un tiempo atrás comenzaron a meter este tipo de material, este explosivo, hasta territorio ecuatoriano, considerando que es utilizado también en minería ilegal. Es decir, está presente en varias provincias de nuestro país donde que hay actividad de minería ilegal, y claro, esto se comprueba con los diferentes operativos que ha hecho el ejército ecuatoriano, y cuando decomisan, y nosotros hemos hecho varios reportajes, siempre encuentran este explosivo que es conocido por las estructuras criminales como la salchicha roja. Es parecido a una salchicha, y que en este caso lo que también nos indicó el experto es que está elaborado con dinamita, y tiene un cordón colocado en esta cápsula, y a esto se suma la cápsula detonante, que con esto se puede activar, pero la mala manipulación ha dejado ya cerca de 3 víctimas en nuestro país cuando pretenden encenderlo con un fósforo, y esto está totalmente prohibido. O sea, no pueden hacerlo de esa forma, tienen que saber cómo activarlo. Pero escuchamos lo que nos dijo el experto del GIR, el capitán que estuvo a cargo del operativo de retiro de este material explosivo decomisado en el norte de Guayaquil. Este material explosivo es de alto poder, son emulsiones encartuchadas, Emulnor 3000 de la empresa Famesa. Si esta empresa tiene sus fábricas o su empresa en el Perú, hay que tener en cuenta que una sola emulsión, el rango de afectación es de 5 a 10 metros. Estamos hablando que el día de ayer se encontró 40 emulsiones, y sería un aproximado de 200 a 300 metros a la redonda que hubiera habido afectación.
Las emulsiones se encontraron adheridos a fragmentos de mecha de seguridad, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este tipo de explosivos es sumamente inestable. Estos pueden detonar por cualquier estímulo, por ejemplo, el calor, el choque, el impacto. Lo cierto es que sospechoso, alarmante que una mujer se ande paseando con tanta dinamita portando en sus manos. Iván, ¿en qué otro tipo de actividades ilícitas se puede utilizar esta dinamita? De acuerdo a lo que conversamos nosotros con inteligencia policial, básicamente en las urbes, en las ciudades, la utilizan para el tema extorsivo, para las vacunas, es decir, para amenazar a los negocios, a los dueños de vivienda, que se resistan a entregar un monto que ellos, estas organizaciones delictivas, les exigen. Eso en las grandes ciudades, pero en lo que se refiere ya en otras zonas del país, en zonas alejadas de las grandes urbes, como son en las partes donde se realiza minería ilegal, también este producto, como lo señalábamos, conocido también como la salchicha roja, es utilizado para hacer detonaciones en las bocaminas, es decir, en busca de oro, en busca de material aurífero. Para eso lo utilizan y claro, en nuestro país esta actividad está siendo combatida por el ejército ecuatoriano. Recientemente hubo un bombardeo en Buenos Aires, pero hay otras provincias del oriente que también lamentablemente cayeron en manos de minería ilegal y es ahí donde encuentran este tipo de producto, por eso su gran demanda. Y como los manifestábamos, ingresan desde Perú por diferentes trochas y pasos clandestinos y claro, acá adquieren un precio bastante representativo. Es por eso que las personas se arriesgan a transportar este material que, como lo dijo el experto, es volátil y bastante peligroso. Con esto regresamos. Meche, Félix, ustedes continúan con más información. Bien, muchas gracias. Sí, más información porque la policía ejecutó un mega operativo contra las organizaciones criminales en varios distritos de la zona 8 de la metrópoli de Guayaquil. Se lo hizo en el marco de este toque de queda cuya vigencia facilita la acción de los uniformados. El despliegue policial empezó en la madrugada. De forma simultánea, las unidades tácticas realizaron 40 allanamientos en los distritos Nueva Prosperina, Pascuales, Durán, Florida, Estero Sur, Portet y Ceibos. Todos. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué tal? ¿Su cédula, por favor? ¿Antecedentes tiene? Sí, por favor. El operativo se ejecutó durante el toque de queda, lo que permitió a las unidades especiales conseguir los objetivos trazados, es decir, acabar con la logística y economía de los grupos criminales responsables de una serie de delitos. Tenemos los delitos asociados de tráfico de armas, municiones, explosivos, tráfico de drogas, secuestro, extorsión, robo. La lucha contra el crimen organizado dejó 23 detenidos, quienes pertenecerían a 5 organizaciones criminales. A los sospechosos, los agentes de las unidades tácticas les sorprendieron dormidos. Se despertaron con la pesadilla policial para responder por sus actos violentos en los que estarían inmersos. Tiguerones, lobos, águilas, Latin King y Chone Killer. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos 23 personas aprehendidas, ejecutoras de varios delitos en territorio. El mega operativo dejó 12 armas decomisadas, entre ellas 5 revólveres, un fusil, 4 pistolas, 2 escopetas, 130 cartuchos, además de sustancias sujetas a fiscalización dosificadas, es decir, listas para el microexpendio. Los uniformados recuperaron 17 motocicletas y 5 vehículos con reporte de robo. Este es el medio por el cual utilizan tanto para la extorsión, para las vacunas, para la usura y para establecer otro tipo de delitos, el traslado de sustancias estupefacientes. En una de las casas allanadas, como ella es costumbre, encontraron un altar de la Santa Muerte, figura a la que oran los grupos criminales para que les proteja en sus ilícitos. Iván Casamen, Noticias 7.
Varias visitas recibió el presidente de la República, incluyendo a la alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos, Kristi Noem, a quien condecoró por la colaboración para la lucha contra el crimen transnacional. El presidente y la señora Noem también hablaron sobre asuntos de seguridad regional. Al toque de la marimba y el folclor nacional se recibió en la Plaza Grande a la delegación internacional que visitó el Ecuador este miércoles. Se trató de empresarios estadounidenses y brasileños que fueron guiados por la canciller Gabriela Sommerfield. Esto con miras a ampliar la inversión extranjera en el Ecuador. Pero minutos más tarde llegó al Palacio de Carondelet Kristi Noem, la enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, y en el Salón Amarillo, el presidente Noboa la condecoró. Ecuador deeply values her work and the commitment of her country in the fight against organized crime, and also protect the lives of young people that we could keep them away from drug trafficking, away from violence, away from evil. Noem agradeció por recibir la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz y reiteró que su país apoya al Ecuador en el enfrentamiento de un enemigo común. For the United States, Ecuador, and all the members of the Shield of Americas, we all share a common goal. We'll dismantle cartels and criminal organizations. We will stop illegal immigration. We'll secure our borders, we'll eradicate terrorism, and we'll secure our hemisphere from foreign influence. Noem y el primer mandatario también se reunieron a puerta cerrada como parte de un proyecto regional llamado Escudo de las Américas y que promueve la administración de Donald Trump. Y esta es, por cierto, su tercera visita a nuestro país. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Delincuentes disfrazados de policías y militares llegaron y asaltaron una fábrica de vinos. Les contaremos dónde fue y cómo lo realizaron. Volvemos enseguida. La construcción del tramo 1 del quinto puente que une la ciudad de Guayaquil con Durán y Yaguachi iniciará su primera durante la tercera semana de mayo, según anunció el ministro de Infraestructura, Roberto Luque. Efectivamente, el funcionario habló esta mañana con Noticias 7 y confirmó que los tramos 4 y 5 continúan adelante. La construcción del quinto puente sigue en marcha pese a que el Ministerio de Infraestructura terminó el convenio con la Prefectura del Guayas para la ejecución de los tramos 4 y 5. De acuerdo a Roberto Luque, esta decisión no parará los trabajos. El funcionario, en una entrevista para Noticias 7 Matinal, aseguró que los acelerará. La ciudadanía no debe preocuparse. Al ritmo que iba la Prefectura de 2% al mes, esta obra se terminaba en el 2029. Nosotros, por más de que ahorita va a haber una pausa para hacer la liquidación y recontratar la obra, que es lo que vamos a hacer, garantizo que una vez contratada vamos a acelerar dicha obra. Además anunció el inicio de obra en el tramo 1A durante la tercera semana de mayo. Que es el tramo de la Cacique Tomalá en Guayaquil. El quinto puente es una obra esperada hace 15 años que busca descongestionar el tráfico pesado que ahora pasa por zonas urbanas de Guayaquil y Durán. Es conocido como el viaducto del sur de Guayaquil, conectando a la zona portuaria de la urbe con las principales carreteras de la costa y sierra. En la misma entrevista en Ecuador TV, el ministro señaló que el nuevo aeropuerto de Guayaquil debe construirse en Taura, al ser un sitio de acceso para todos los ciudadanos. Hay 7 millones de pasajeros que viven a menos de 3 horas. Entonces tenemos vías de acceso. El secretario de Estado señaló que el gobierno nacional continuará rehabilitando la red vial estatal y removiendo escombros provocados por el temporal invernal. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Las conversaciones entre delegados de alto nivel de Ecuador y Colombia para buscar acuerdos por el establecimiento mutuo de aranceles comerciales empezaron la tarde de este miércoles en la capital del Perú. Las reuniones son para una iniciativa de la Comunidad Andina de Naciones con sede en Lima. La controversia se mantiene. Se postergó el diálogo entre los vicecancilleres de Ecuador y Colombia junto a sus equipos técnicos para llegar a un consenso que permita superar las complicaciones derivadas de la imposición mutua de aranceles comerciales. A inicios de año, el gobierno del presidente Daniel Noboa aplicó un arancel del 30% a productos colombianos, con el argumento de que el gobierno del vecino país del norte no hace su parte en cuanto al control fronterizo en seguridad. En marzo, la medida se endureció y la tasa subió al 50%. Y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado
y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita. El Ecuador siempre ha tenido una gran relación con Colombia y ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. Hemos conversado varias veces sobre el tema de seguridad. Siempre pues se dice que va a haber control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. En respuesta, Colombia adoptó decisiones similares y fijó restricciones a productos ecuatorianos para el ingreso al mercado colombiano como el arroz y banano. Proponemos pues un trabajo mancomunado que logre incrementar la lucha contra el narcotráfico con la participación y la coordinación también con Ecuador, como se ha venido dando, pero de forma mucho más permanente y coordinada. Según estimaciones de gremios productivos, esta medida arancelaria genera pérdidas superiores a los $500 millones por el freno al comercio binacional, debido al encarecimiento de productos que entran desde ambos países. Esta reunión estaba prevista que se desarrolle este miércoles y jueves en Lima, Perú, donde funciona la sede de la Comunidad Andina, que intervendrá como mediadora en esta disputa comercial colombo-ecuatoriana. Hasta el momento se conoció que la próxima reunión será virtual, en una fecha todavía por definirse. Javier Ceballos, Noticias 7. Este jueves se espera definiciones sobre el tercer proyecto de ley económico urgente presentado por el presidente de la República. Se trata de la propuesta de incentivos tributarios para la construcción de vivienda social y que requiere al menos 77 votos para su aprobación. Es una de las estrategias para lograr que las familias más vulnerables accedan a una vivienda propia y digna. La propuesta, que se analizará este jueves en segundo y definitivo debate en la Asamblea, crea incentivos a las empresas para que donen viviendas de interés social, que deben tener una valoración tope de $85.796. La entrega de la casa gratuita al beneficiario por parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte a los ecuatorianos. Propone una rebaja del impuesto a la renta del equivalente al 100% del valor donado y tiene un límite máximo del 30% del impuesto causado en el ejercicio fiscal correspondiente. Aparte del eje central de esta iniciativa, se analizará lo que se incorporó en el informe para este segundo debate sobre la obligatoriedad de otorgar una acta de entrega-recepción definitiva para materializar la donación, y que la entrega de la vivienda debe darse en un plazo máximo de 90 días. Un proyecto de ley bastante interesante, un proyecto de ley que en números, básicamente, y aquí tengo las estadísticas de esos números, podría desarrollar hasta 560.000 empleos. 560.000 empleos. Eso es lo que necesita el Ecuador. El incumplimiento de normas técnicas por parte de la empresa que haga la donación dará pie para que el Estado exija a la entidad donante la restitución del beneficio tributario. Donde la empresa privada cumple un papel importantísimo para poder darle el bienestar que la ciudadanía, que la gente, que la sociedad civil necesita. Las viviendas a donarse, una vez que la ley sea aprobada y entre en vigencia, deben construirse en zonas con mayores niveles de déficit habitacional y de pobreza. Javier Ceballos, Noticias 7. Más de 800 accidentes de tránsito reporta la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito en estos 3 primeros meses del año. El exceso de velocidad y el consumo de alcohol son las principales causas de los siniestros. Estos no solo ocurren en las vías de mayor carga vehicular. Solo este miércoles 25 de marzo, durante la hora pico de la mañana, se reportaron 4 siniestros de tránsito en la capital que provocaron tráfico, cierres viales, daños materiales y personas afectadas. Al menos esta vez no existieron fallecidos. La primera alerta fue en el sector de Guápulo, sobre la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur. Otro en la ruta Viva y Simón Bolívar en sentido Quito-Aeropuerto. Se suspendió de forma temporal la circulación en el carril derecho de la vía. En el sur de Quito también se reportó un accidente en el sector de la Napo. 2 vehículos livianos se impactaron entre las calles del Sena y la avenida Napo. Durante horas la ruta en sentido norte-sur se cerró, dificultando la entrada al sur y centro de la ciudad. La Agencia Metropolitana de Tránsito contabiliza al momento 868 accidentes, causando 502 lesionados y 61 fallecidos.
registradas velocidades máximas hasta de 160 kilómetros, siendo zonas en donde debería ser la máxima velocidad los 90 kilómetros. El exceso de velocidad y el consumo de alcohol son algunas de las principales causas. La ciudadanía puede evitar la mayoría de estos siniestros. Los ejemplos de cómo la velocidad incide en el impacto son impresionantes. Si se produce un siniestro de tránsito a los 30 kilómetros por hora, es como si es que se cayera de un balcón de 3 a 4 metros. Caer desde los 30 metros es como recibir un choque a 80 kilómetros por hora. Y no se diga a 120 kilómetros por hora, es como estar en el punto más alto de la basílica y lanzarse de ese punto. Las autoridades califican la situación como un problema de salud pública. Aseguran que continuarán con campañas preventivas e incluirán a escuelas y colegios. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Llegaron pasada la medianoche, parecía un operativo de seguridad sorpresa, pero no. Eran falsos policías y militares que llegaron a robar a una fábrica de vinos en Tugurahua. Y de esta forma sorprendieron a todos los trabajadores de esta fábrica de vinos. Llegaron en 3 autos, parecía todo un operativo normal. Y sorprendieron a todos, tenían uniformes de las Fuerzas Armadas. Subieron paredes y sometieron a varios hasta que pudieron ingresar. Bien armados, ingresaron por su objetivo. Y les tomó menos de 3 minutos para hacer de las suyas. Esta es la historia de los pillos que quisieron pasarse de vivos, disfrazándose de policías y de militares para robar. ¿Cuál es el desenlace? ¿Les salió el plan? Lo contamos enseguida. Las cámaras de videovigilancia grabaron todo el operativo delincuencial. En horas de la madrugada arribaron al sector 3 vehículos con balizas policiales y los ocupantes fuertemente armados vestían prendas similares. A los de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas parecía un operativo verdadero, pero algo les falló. Al parecer no tenían la orden de allanamiento y se les cayó la jugada delictiva. Los guardias de la fábrica se negaron a abrirles la puerta y uno de ellos trepó el cerramiento, sometió al personal de seguridad y habilitó el paso. Un pequeño detalle, pero fundamental al mismo tiempo, que dañó la planificación de los pillos, es que la alarma de la fábrica de vinos estaba conectada con la alarma comunitaria, lo que activó la alerta y todos salieron armados de valor y palos porque algo estaba ocurriendo. Los falsos agentes intentaron huir, pero la rápida acción conjunta de comuneros y la policía permitió la captura de varios de los sospechosos. Que desarticuló una organización delictiva que mediante la alerta ciudadana, la oportuna alerta ciudadana, sumado a la respuesta inmediata de la Policía Nacional, logró como resultado la aprehensión de 21 sospechosos. El operativo se extendió hasta el cantón Píllaro, donde la presunta organización delictiva tenía su centro de operaciones. Horas después, la policía informaba de 21 sospechosos detenidos por el presunto delito de asalto y robo a mano armada. Durante el procedimiento policial fueron retenidos 10 vehículos y decomisaron 12 armas cortas calibre 9 milímetros y 2 fusiles, además de munición y 20 celulares, entre otras evidencias.
prendas militares y policiales con quienes ellos fungían ser miembros de esta institución para lograr introducirse o que llamar menos la atención en estos delitos. Los vehículos, algunos estaban reportados como robados y otros con alteraciones alfanuméricas. Iván Casamen, Noticias 7. Este miércoles la policía detuvo a un clérigo iraní radicado en Quito, acusado de tener nexos con grupos terroristas internacionales. Por eso hacemos contacto con nuestro compañero Edison Saavedra, quien está en pantalla y nos tiene más información. Danos la actualización, Edison. Buenas noches. ¿Cómo estás, Meche? Félix, un saludo también, un saludo a todos nuestros amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora de la noche. Y sí, la información fue confirmada por el propio ministro del Interior, John Reinberg, la tarde de este miércoles 25 de marzo. Y vamos rápidamente a rodar las imágenes porque se trata de la detención del director del Centro Cultural Iraní en Quito, Sheikh Mohammed. Según las autoridades, estaría vinculado presuntamente al grupo terrorista Hezbollah que actúa en Medio Oriente. Él fue aprehendido en la capital por parte de la Policía Nacional y contó también con la ayuda de la Subsecretaría de Migración, todos apoyados en información del Centro Nacional de Inteligencia. Según las autoridades, el detenido también estaría vinculado a socios comerciales de un testaferro del fallecido narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, que recordemos fue asesinado en la cárcel de La Tacunga en 2022. También tendría nexos con Hassan Izadi, quien está involucrado en el intento de asesinato contra la embajadora de Israel en México. Según el Ministerio del Interior, Izadi es miembro del grupo terrorista Fuerza Quds, una de las 5 ramas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y habría utilizado al detenido Sheikh Mohammed en Quito para actividades como captación de recursos, adoctrinamiento y también captación de información con el objetivo de identificar nuevos blancos en la región. Hace pocos minutos el ministro del Interior, John Reinberg, brindó más declaraciones al respecto durante una entrevista radial. Vamos a escucharlo. Este objetivo que teníamos ya pudimos concretar su detención. Efectivamente, él es considerado por los Estados Unidos un terrorista. Él ha estado haciendo ingresos de forma irregular al Ecuador. Un poco lo que él estaba haciendo era financiamiento para las estructuras de ellos en otros países. ¿A través de qué? A través del narcotráfico. Y obviamente también lo que nos llama la atención es que justamente ahora que estamos en un proceso de un toque de queda, donde estamos atacando economías criminales, él se haya encontrado nuevamente acá en el país y por eso, bueno, logramos la detención de este peligroso terrorista. Él ya va a ser expulsado del país, va a ser deportado y va a ser enviado a su país. Okay. Sí, amigos televidentes y compañeros en estudio, una vez que fue detenido Sheikh Mohammed en el norte de Quito, que recordemos es el director del Centro Cultural Iraní, fue trasladado inmediatamente a las oficinas de migración, que de hecho están muy cerca en la avenida Amazonas y República, en donde pues fue sometido ante una audiencia administrativa, en donde finalmente se resolvió la deportación inmediata. Una vez terminada la diligencia, fue ingresado en un vehículo de la Policía Nacional directamente al aeropuerto para ser expulsado del país. Vale también recordar, amigos televidentes, que el Centro Cultural Iraní fue atacado justamente cuando comenzó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que en ese tiempo estaba bajo el régimen de Ali Khamenei, que recordemos fue abatido por las fuerzas estadounidenses. Esa es la información que les tenemos al momento sobre esta detención del director del Centro Cultural Iraní, que en estas horas ya estará próximo a abordar un avión para ser expulsado del Ecuador. Compañeros, regresamos a estudios. Buenas noches. Gracias, Edison, por esta información preocupante, la presencia de estos personajes en nuestro país. Ahora en lo nacional, la alcaldesa de Jipijapa y Manabí, Ángela Plúa, fue removida del cargo por resolución del Consejo Municipal. Sin embargo, la alcaldesa anunció que seguirá en funciones. El siguiente paso sería una posible revisión de esta medida por parte del Tribunal Contencioso Electoral, un organismo facultado para eso.
Y en pocos días se inicia el nuevo ciclo escolar para quienes no hayan concluido los estudios básicos y de bachillerato. La oferta académica está impulsada desde el Ministerio de Educación y espera a los interesados. El registro para el nuevo año lectivo del régimen Costa Galápagos con escolaridad inconclusa está abierto hasta el 27 de marzo. Los interesados, jóvenes adultos y adultos mayores que por diferentes motivos no pudieron culminar sus estudios de educación básica y bachillerato, deben registrarse en la siguiente página web: juntos.educacion.gov.es. También invitamos a la comunidad a que asista al distrito de su jurisdicción para que a través de las oficinas del distrito de su jurisdicción puedan obtener la información de en qué establecimiento y que les ayuden y les guíen para el proceso de registro, que no tiene ningún costo. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura ofrece modalidades educativas flexibles y pertinentes con recursos adaptados a sus necesidades. Hay varias modalidades, entre ellas semipresencial, asistida, virtual y demás, en 1.064 instituciones a escala nacional. Y un componente importante es que no solamente es bachillerato general, también hemos aperturado la oferta de bachillerato técnico para las personas con escolaridad inconclusa, que permite a esta joven adulto o adulto mayor tener muchas más herramientas para su inserción adecuada dentro del mundo laboral. Se espera que más de 80.000 personas se inscriban en este programa. En el país existen 238.479 estudiantes matriculados en los ciclos lectivos 2025-2026. De ese total se espera que este año se gradúen 61.304, que cursan el tercero de bachillerato. Anaís Estrada, Noticias 7. El gobierno colombiano halló la caja negra del avión Hércules que se estrelló en el Putumayo y que dejó 69 personas fallecidas. El presidente Gustavo Petro criticó que Colombia haya recibido la donación de ese avión de 43 años de antigüedad, al que denominó chatarra. 2 días después del fatal accidente del avión militar en Puerto Leguízamo, autoridades colombianas lograron hallar la caja negra del avión Hércules, que ahora está reducido a escombros. Allí constan los audios de los últimos minutos antes del accidente. La extracción de los mismos tomará varios días. Lo que se sabe de momento es que el piloto habría descargado el combustible antes del impacto en tierra. Sin embargo, uno de los sobrevivientes ya había adelantado lo que pudo haber pasado. Un motor le falló y se comenzó a ir en picada. Según las primeras investigaciones, el avión no logró alzar vuelo y en tan solo 2 minutos tras despegar, se estrelló a 1.8 kilómetros de la pista de Puerto Leguízamo. El Hércules C-130 fue donado por Estados Unidos y tenía 43 años de uso, lo que fue criticado por Gustavo Petro. ¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad? Las máquinas tienen una vida útil. ¿Por qué nos regalan chatarra si nos sale más caro? En 2020, Estados Unidos realizó una donación de 6 Hércules C-130 para Colombia. Los aviones contaban con más de 10.000 horas de vuelo disponibles y el gobierno norteamericano ya había advertido la necesidad de mantenimientos. Mientras tanto, Petro dispuso que el gobierno entregue una casa propia a los familiares de las 69 víctimas mortales. Las familias de estos 69 soldados hasta ahora muertos deben tener al menos una casa. Con eso no resolvemos el regreso del muchacho. Pero oiga, es como la gratitud. Las indagaciones y lo revelado por la caja negra determinarán las causas del siniestro. Hasta el momento se descarta un posible ataque o que el accidente se deba a motivos climáticos. Edison Saavedra, Noticias 7. Irán rechazó el plan de paz de Estados Unidos y lo reemplazó con uno donde pide la soberanía sobre Hormuz. Irak resolvió sumarse a la guerra e Israel decidió ampliar sus bombardeos, mientras los precios del petróleo vuelven a subir. El ambiente bélico del Medio Oriente se recalentó
tras la negativa de Irán al plan de paz estadounidense de 15 puntos que busca limitar el poder nuclear de los persas y reabrir el estrecho de Hormuz. A ese plan, Irán lo reemplazó con otro de 5 puntos que incluye reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Hormuz e indemnizaciones por esta guerra. Acto seguido, Israel anunció que en las próximas 48 horas atacará la industria armamentística de Irán y objetivos de alto nivel de ese país. Irán respondió que si recibe ataques, ampliará su ofensiva a los estrechos de Hormuz y Baladén. El gobierno de Irak se sumó al conflicto, anunciando que está listo para defenderse. Denunció 22 muertos en 24 horas por los ataques de Estados Unidos. El primer ministro pakistaní condenó los nuevos ataques de Irán a Qatar y Kuwait denunció daños en su aeropuerto internacional. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, pidió parar esta guerra que ha superado, según dice, los límites imaginables. Y los precios internacionales del petróleo suben al calor de los drones y de los misiles. Félix Narváez, Noticias 7. Al menos 8 muertes y decenas de civiles heridos produjo un sorpresivo ataque ruso a 11 zonas de Ucrania, incluida la ciudad de Leópolis, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, cuyos aviones caza sobrevolaron el sector. Este nuevo ataque fue diurno y por 24 horas, en las cuales los rusos lanzaron unos 1000 proyectiles aéreos, incluyendo drones y misiles. Un proyectil incendió el monasterio bernardino de Leópolis, una joya histórica catalogada por la UNESCO. La primera ministra de Ucrania, Yuliana Yurisenko, denunció la crueldad del ataque ejecutado a plena luz del día y sobre ciudades y pueblos que realizaban sus labores habituales diarias. Aquí estamos viendo el momento justo exacto cuando un autobús de pasajeros cayó al río Padma, esto en el distrito Rakbari, en Bangladesh. Se ha confirmado ya la muerte de 18 personas. Al menos 35 fueron reportadas como desaparecidas inicialmente y se teme que muchas más permanezcan atrapadas dentro de este vehículo sumergido.